¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les habla Reynel Ruiz Castañeda, estudiante de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria de Colombia, IDEAS. El día de hoy les voy a hacer una breve explicación sobre las tratativas preliminares en la contratación internacional. Esto con el fin de presentar como metodología de evaluación al doctor Héctor David Gutiérrez Gómez, que es nuestro docente oficial de la materia de contratación internacional en este segundo periodo académico del año 2020 para la Facultad de Derecho de la Corporación. Bien, dentro de las tratativas preliminares tenemos tres ítems fundamentales que son la carta de intención, los acuerdos de confidencialidad y el memorando de entendimiento. La carta de intención hace referencia a una simple manifestación de la voluntad de los contratantes de querer contratar, mientras que por otro lado el acuerdo de confidencialidad sí tiene unos elementos especiales que deben estar contenidos dentro de este acuerdo, a saber, el primero, las obligaciones recíprocas que comprometan a las partes, es decir, que cada uno debe tener un compromiso, una obligación frente a la confidencialidad de los documentos que se le están entregando. 2. Compromiso de no uso para fines distintos y tratar la información como propia y de confidencialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que la persona recibe esta información debe tenerla hermenéuticamente cerrada única y exclusivamente para los fines del futuro contrato, porque hasta este momento no se ha celebrado ningún contrato. Hemos de especificar que tanto la carta de intención como el acuerdo de confidencialidad no generan en este momento ningún tipo de responsabilidad frente al futuro contrato. Por eso hemos de determinar que estas son las tratativas preliminares. Continuamos. En el punto 3 tenemos que se debe determinar dentro de este escrito quiénes tienen acceso a esta información, es decir, la parte que recibe la información o la empresa que recibe la información ha de determinar en este escrito quiénes de sus funcionarios o empleados pueden acceder a esta información con objeto de llevar a cabo los lineamientos de este mismo futuro contrato. 4. Cuando esta información sea requerida por una autoridad competente, también debe establecerse dentro de este escrito la obligación de quien tiene la información de dar aviso a quien la suministró. Debe quedar específicamente claro esto dentro del escrito del acuerdo de confidencialidad. En el aspecto quinto, tenemos que este documento debe determinar que la información suministrada no genera ni crea derechos ni licencias sobre las marcas o patentes que se entregan en confidencialidad como información para un futuro contrato. En la sexta debemos colocar dentro de este acuerdo una cláusula de indemnidad por futuras responsabilidades de quien tiene en su poder esta información por mal uso o por digamos, vulnerabilidad de la confidencialidad. Y en el 7 y último aspecto, debemos estipular dentro de este escrito la reparación económica, multa o sanción por los daños y perjuicios que se llegaren a ocasionar con la divulgación de esta información. Esto, a grosso modo, lo que es el acuerdo de confidencialidad. Por último, nos queda el memorando de entendimiento. Este sí ya es un poco más compromisorio porque este sí tiene la obligación de declarar las características especiales del futuro contrato. También debe tener y aclarar los aspectos o elementos principales convenidos para la celebración de ese futuro contrato. También debe contener los avances producidos dentro de la negociación, es decir, a qué han llegado las partes, qué han acordado y qué se han puesto de acuerdo para llegar a este contrato internacional, a este futuro contrato internacional. Y por último, determinar los elementos esenciales mediante los cuales se va a contratar. Estas son básicamente las características específicas que debe tener cada una de las tratativas preliminares, aclarando, por cierto, que tanto la carta de intención como
los acuerdos de confidencialidad pues, no generan ninguna responsabilidad. De hecho, la carta de intención solo la firma una sola de las partes. Mientras que, por decir algo, el memorando de entendimiento sí debe ir firmado por las dos partes. Una de las características o diferencias entre una carta de intención y un memorando de entendimiento es que la carta de intención solo hace simple alusión a una manifestación de la voluntad de querer contratar, mientras que el memorando de entendimiento, aparte de esa voluntad de querer contratar, también tiene unas características específicas del objeto a contratar, de los aspectos fundamentales y de las características en sí del futuro contrato. Bien, como les decía, esto es a grosso modo una pequeña interpretación para este contenido programático que servirá como metodología para evaluación del tercer corte del segundo periodo de la anualidad 2020, programado por el doctor Héctor David Gutiérrez Gómez, y esta es mi presentación para este corte. Muchas gracias.